Bueno, hola chicos, vamos. Ay, perdón. Hola chicos, vamos entonces a continuar la segunda parte eh, del diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Apago la cámara para optimizar el WhatsApp, el internet. Bueno, entonces íbamos a empezar con el tema de pruebas especializadas. Y cuando hablamos de pruebas especializadas, pues tenemos que hablar del tamizaje neonatal. Porque el tamizaje neonatal incluye pruebas que son específicas, que pueden llegar a ser especializadas, que no son pruebas de rutina, pero que son pruebas que pueden ir desde de una menor complejidad a una mayor complejidad. Y puede hacer desde esos de menor complejidad, hay algunos incluso que pueden ser diagnóstico porque son moléculas que se detectan que son patognomónicas con la enfermedad, como por ejemplo el ácido fenilpirúvico eh, o el PDG en las porfirias. Pero entonces, esas pruebas, lo importante, como lo dice su nombre, es que sea un tamizaje, un screening, un cribado neonatal. El fundador de esto fue, o quien desarrolló esto fue Guthrie en el 60, que fue una prueba de tamizaje para pacientes con fenilcetonuria, que es un error innato del metabolismo de aminoácidos. Entonces, esta prueba de tamizaje neonatal, quiero hablar un poquito de Colombia. En Colombia desde el 2000, por la ley 0412, se estableció el tamizaje neonatal que incluía el hipotiroidismo congénito. Para el 2019 se hizo entonces la ley 1980, que fue la creación del programa de tamizaje neonatal en Colombia. Ese tamizaje neonatal entonces incluye el tamizaje prenatal, que es el tamizaje neonatal básico, el ampliado y el de ácido nucleico. Ninguno de esos se está haciendo actualmente. El único que se está haciendo hasta el día de hoy es el TSH. Pero además de que es por ley, está en todo Colombia, solo el TSH para el hipotiroidismo congénito está muy mal. O sea, los datos que nos dan los expertos de los reportes para esta y la acción, o sea, toda la parte de toma de muestra, determinación, hacerle la prueba y enviar el resultado, no está funcionando. El departamento que más mal está es Antioquia, no sabemos por qué. Entonces, fíjense ustedes que por eso es tan importante que hablemos y detallemos en este tipo de cursos, es la única posibilidad de hacerlo. No sé si ustedes lo hagan, no creo que lo hagan en otro curso, por allá cuando ven gineco o en lo del que tienen que ver con la primera infancia, no sé si verán eso. Pero yo les pido el favor que, como bioquímica, genetista molecular y profesora de ustedes, que procuren en los entornos donde les toca o con sus familiares que les hagan ese tamizaje neonatal. El problema con esta ley 1980 es que ese tamizaje neonatal solo se puede hacer única y exclusivamente en lugares o laboratorios de referencia. Entonces, estos lugares de referencia necesitan un, eh, un, una serie de normas, infraestructura y tecnologías que son muy sofisticadas. Entonces, el resultado de eso es que hasta el momento no tenemos ningún laboratorio, ningún centro de referencia para el tamizaje neonatal.
Tenemos, por ejemplo, el laboratorio de errores innatos del metabolismo del Hospital San Ignacio de la Javeriana. Y realmente pues es el laboratorio que en estos momentos yo creo que más ampliado tiene pruebas para errores innatos del metabolismo. Sin embargo, ellos no son aún centro de referencia. De otro lado, algo que siempre he criticado mucho es lo que les decía, por ejemplo, aquí dice el neonatal básico incluye hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y efectos de la hemoglobina. La pregunta sería es bajo qué criterios incluyeron estas enfermedades, porque por ejemplo la fenilcetonuria parece que hay muy pocos en nuestro país, pero enfermedades como la hiperglicinemia no cetóxica no está acá. En el ampliado nos dicen que se amplía a pruebas para el diagnóstico de enfermedades de aminoácidos, de ácidos orgánicos, de desórdenes de la beta oxidación, pero hay muchas otras, eso serían 33 enfermedades, pues muy bien, pero hay muchas otras enfermedades como por ejemplo de deficiencia energética, mitocondriales, que pues porque no conozco la lista que está ahí. Y las de ácidos nucleicos pues pueden ser muy prometedoras, un diagnóstico por genética, porque pues después de lo del COVID pues quedamos con muchos laboratorios que hacen pruebas genéticas y sería promisorio, pero hasta el momento no hay ningún laboratorio de referencia que lo haga para tamizaje neonatal. La buena noticia es que salió, esta es de la semana pasada, antepasada, les confieso que no la he estudiado, no me la sé, pues porque estaba en todas estas actividades, pero es la nueva ley 207 de febrero del 2024, donde realmente van a adoptar algunos lineamientos técnicos y operativos para que se pueda hacer el programa de tamizaje neonatal. Es una nueva resolución, esperemos que funcione. Entonces el tamizaje neonatal, como se hace en el mundo, básicamente son unas pruebitas que se hacen tomando sangre en papel filtro en el talón del bebé. Es muy sencillo, se corre el taloncito hacia atrás, en la mitad del dedo grande, ¿cierto? Del dedo grande y una rayita entre el dedo pequeñito y el siguiente, y en estos dos lados se puede tomar la muestra. Es muy importante ahí la toma de muestras, se hace en el papel filtro. Realmente se ve muy sencillo, pero a veces mientras entrenan puede llegar a ser muy difícil. Es también importante recordar que en otros países no solamente se hace la de papel filtro seco, sino que se hace de orina, tanto de orina como de sangre. Entonces, el tamizaje neonatal se hace con la tarjeta de Guthrie, que fue lo que les mostré, que fue el señor, y es simplemente una, una tarjeta que tiene un número de registro, eso es un registro nacional. Allí está el nombre del pequeño, eso está junto con un formulario que, que tiene toda la información pues del infante. Esa muestra se toma eh, antes de no antes de 24 horas, ¿cierto? Justamente por la alimentación para dejar que se active el metabolismo. Hay que, esto va a pasar por una muestra de calidad, ahorita les voy a mostrar por qué. Porque si esta toma de muestra no pasa la calidad, hay que repetir la muestra, porque de eso va a depender el resultado. Luego se hace el procedimiento con unos punch, ahorita les muestra cómo
¿cierto? Ya se hacen las diferentes pruebas, generalmente, por ejemplo, el TSH y algunas pruebas estaban acopladas a ELISA o algunos tipos de pruebas que simplemente pueden por lo menos de decirle a uno si el resultado es normal y anormal, ¿cierto? Para la notificación, la búsqueda del paciente y poderle hacer el tratamiento. Se los pregunto en el examen. Ustedes tienen que señalar cuál de las muestras es correcta. Es ninguna. Porque cuando estas pruebas, que es muy frecuente que las tengamos así, insuficientes o sobresaturadas, o porque no se secan lo suficientemente, porque tienen coágulos, o porque por capilaridad se crean anillos de suero, o porque han sido diluidas o contaminadas, esas muestras no sirven para el tamizaje neonatal. Bien, entonces este es el punch, o sea, se hace un huequito y eso se mete en los diferentes tubos para hacer los diferentes análisis. Pueden ser manual o puede ser por máquina, ¿cierto? Y ahí están esas pruebas. Muchas de estas pruebas, como se hacen en algunos países desarrollados, se hacen determinación de metabolitos por HPLC, cromatografía de alta resolución, o puede ser por espectrofotometría de masa simple o cuádruple. Y este era el aparato de mi sueño, ya me voy a morir y no lo tuve, ¿cierto? Porque realmente es muy informativo. ¿Cuál es el problema? Es que es supremamente costoso. Bien, eso es lo que corresponde al tamizaje neonatal, ¿cierto? Bueno, ahí se me olvidó decirles que entre esas pruebas, cuando se hace en orina y sangre en los países desarrollados, dentro de las pruebas del tamizaje neonatal, se incluyen esas pruebas cualitativas que ya les voy a mostrar. Ahora, sea en el tamizaje neonatal o cuando hay sospecha, por ejemplo en Chile, en España, en algunos países de Europa, se hacen estas pruebas cualitativas. Nosotros en la Facultad de Medicina teníamos ese laboratorio en el departamento de bioquímica. Desafortunadamente el administrador de su momento lo cerró porque él vio que, pues él sintió que eso no era económicamente rentable para la facultad y lo cerró, como cerró muchos otros servicios, pero que ojalá alguien monte nuevamente estas pruebas. Entonces, esas pruebas especializadas tenemos desde cualitativas, cuantitativas o semi-cualitativas y moleculares, ¿cierto? Entonces, esas pruebas especializadas, esto es una fotografía muy antigua, por ahí del 2008 hasta de antes, en la primera década del 2000, pero la voy a conservar, ya no existe ni siquiera ahí en la Universidad de los Andes, porque esto es lo que se hace en las pruebas especializadas para determinación de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, se pueden, porque hay metabolitos que se detectan en sangre y hay otros en orina y hay unos que son en sangre y en orina. Y hay unos que en los bebés, como es tan poquita la sangre, es muy difícil y esos metabolitos están en orina, entonces son de mucha utilidad. Entonces, en esa primera muestra del día, ¿cierto? Aquí ya había un error porque imagínense, lo hacían sin anticoagulante y en ayuno, no, eso era un error porque muchos de esos, bueno, aquí en este caso era pues para dar el sulfatasa, que bueno, puede que sí, pues porque le iban a hacer un tamizaje, pero normalmente en las pruebas especializadas hay que esperar que se active el metabolismo. Entonces, en suero, ¿cierto? Y se hacen entonces las pruebas que correspondan. Como les digo, hay unas que son de suero y hay otras que son de orina. Y pueden ir desde pruebas cualitativas en suero hasta pruebas súper especializadas. Miremos entonces las pruebas cualitativas
y semicuantitativas. Bueno, se llaman cualitativas porque son muestras que hacen un cambio, es decir, cuando a la muestra se le aplica algún reactivo o se hace una reacción, cambian de color o crean acúmulos o dañan la consistencia de la enfermedad, dañan o cambian la consistencia del suero o de la orina, y eso nos da un indicativo de que la muestra tiene la presencia de ciertos metabolitos. Esas son las pruebas de tubo. Hay otras que igualmente se hacen con con algunos de los que se hacen en las pruebas colorimétricas, y simplemente que también se llama semicuantitativas. ¿Y por qué se llama así? Porque se pasan por un espectrofotómetro y se detecta algún pico que sea de alguna de las moléculas que está implicada, y eso ya hace el diagnóstico o sospecha del diagnóstico. Por eso también se llaman pruebas presuntivas, no son las definitivas. Pero además, porque algunas de estas pruebas detectan grupos de compuestos, por ejemplo, de compuestos azufrados o de carbohidratos. Entonces, cierto, tiene sus particularidades. Eso es tanto para orina como sangre. Y también tenemos algunas cromatografías. Esas cromatografías que son de color pueden ser o cualitativas, simplemente para determinar, ahorita les voy a mostrar algunas, o hoy en día incluso venden unos como unos marcadores de pesos moleculares donde incluso se puede detectar, y por eso se llaman semicuantitativas. O tenemos las simples cromatografías en papel, ¿cierto? Y ya estas que son más cuantitativas, ya florimetría, HPLC, cromatografía de gases, cromatografía, espectrofotometría, además. Actualmente, entonces, el diagnóstico final se hace con estudios enzimáticos, cuando corresponden enzimas, y lo que está siendo muy utilizado, que es entonces las pruebas genéticas. Pero ahorita vemos que eso tiene una dificultad. Entonces, dentro de las pruebas cualitativas, miren, vamos a ver algunos aquí de las enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, las pruebas de Benning, del cloruro férrico, ¿cierto? Aquí se puede determinar, por ejemplo, para un paciente con fenilcetonuria, o la de nitrofenilhidracina, como por ejemplo para la enfermedad de jarabe de arce, o el de nitrosoftol o nitroprusiato de cianuro o de plata, que se pueden determinar algunas mucopolisacaridosis o algunas aminoacidopatías. Eh, bueno, o por ejemplo el test de Hosch o el test de Watson-Schwarz o la reacción de Ehrlich, que sirve para la determinación de PBG. Esas son pruebas que simplemente se pone la muestra, orina o, o suero, se echa el reactivo y hace el cambio. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cambia, por ejemplo, el cloruro férrico, esta es la orina, se le echa la muestra y nos da este verde, es positivo para fenilcetonuria. O en azúcares reductores, esta es una prueba negativa, y cuando es positiva, entonces se vuelve como lechoso la orina. O en el de jarabe de arce, ¿cierto? Que es la 2,4-dinitrofenilhidracina, que cuando se le echa el reactivo se hacen como unos grumos, se hacen unos precipitados. Bien. Es tan importante ese tipo de pruebas que, por ejemplo, la prueba de la dinitrofenilhidracina existe incluso en Europa como un kit comercial que se compra, ¿cierto? Y de esta manera entonces pueden hacer la diferenciación entre la medición de la dinitrofenilhidracina y el acetex. Entonces son pruebas que son muy económicas. Y ojo con lo que voy a decir, lo voy a preguntar en el examen. Estas pruebas, las pruebas de tubo, por ejemplo, estas ya nitroprusiato de sodio y eso,
bueno, no, esta todavía también. Esas pruebas, ojo, no existe hasta el momento ninguna prueba que dé un resultado tan útil, así sea presuntivo, o que cree la sospecha, que lo puede dar en media hora. O sea, en el laboratorio se demora 15 minutos haciéndolo. Y entregarlo al médico, al paciente, media hora. No existe. Esta nitroprusiato de sodio, dependiente si es acoplado a cromatografía líquida o de fases, también se puede dar muy fácilmente. Este es el test del nitroprusiato, que es en orina, se echa el reactivo y simplemente se tiñe y ya eso nos da el diagnóstico. Aquí vemos el ejemplo de cuando las pruebas cualitativas se pueden hacer, por ejemplo, por prueba de tubo o se puede hacer por una cromatografía, ¿cierto? Una cromatografía de capa fina, aquí se ponen las muestras, los estándares y la muestra que aparezca es la que nos está identificando la presencia de de la enfermedad en cuestión, ¿cierto? Por ejemplo, en la muestra 3 tenemos presencia de fructosa en el paciente, entonces seguramente hay una fructosemia. O miremos, por ejemplo, esta, que la hacíamos también en nuestro departamento, que era una cromatografía de capa fina para medir aminoácidos. Entonces simplemente se ponía este es los rasgos de un paciente normal y estos son los diferentes o el estándar, puede ser normal o el estándar, y entonces por la presencia de los aminoácidos que tenemos aquí, entonces podíamos decir si es por ejemplo una citrulemia o si es una enfermedad de jarabe de arce, ¿cierto? Que tiene leucina, isoleucina y valina, o si es una fenilcetonuria, fíjense que aquí está aumentada la fenilcetonuria, o en la tirosinemia que está aumentada la tirosina, ¿cierto? Eso se puede hacer tanto en orina como en suero. Ya entonces, las pruebas cuantitativas tenemos una gama. Aquí actualmente se hace las cromatografías de intercambio iónico y el HPLC. El resto, pues, desafortunadamente no lo hacemos. Se hace básicamente cuantificación de aminoácidos. Como les digo, puede ser por HPLC, por espectrofotometría de masa, o se puede hacer también por cromatografía de intercambio iónico. Se puede hacer también por comparación de niveles sanguíneos o urinarios en tamizajes que pueden ser, por ejemplo, aminoácidos y ácidos orgánicos o carbohidratos, etcétera. Bueno, o lípidos, etcétera. Bien. Las pruebas cuantitativas entonces ya incluyen las que tienen la posibilidad de medir cuantitativamente, sea el metabolito, no es de presencia o no presencia, sino que nos dice cuánto hay del metabolito, o como es en la cromatografía líquida de alta resolución o en la espectrofotometría de masa, que no solamente nos dice un metabolito, sino diferentes metabolitos y qué concentración. Las actividades enzimáticas que nos dicen si están ausentes, deficientes o normales, y las pruebas moleculares. Aquí les muestro cómo, por ejemplo, en los screening o sí, que se hacen, o en los tamizajes para aminoácidos en plasma, ¿cierto? Aquí entonces nosotros tenemos la tabla de aminoácidos y de ácidos orgánicos. Bueno, aquí están, sí, solamente aminoácidos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que mirar, ojo, esto no es para aprenderse en nada, generalmente a uno le dan una
Cada laboratorio le da su valor de referencia, pero es muy importante mirar estas tablas porque va a depender si es niño, si es hombre, mujer, si es adolescente, si es niño o si es un bebé. Las cromatografías de HPLC, de capa fina, cromatografía de intercambio iónico, hay algunos que tienen, por ejemplo, de intercambio iónico que pues existen kit comercial que se vende y que pueden llegar a ser económicos, pero en general todas estas pruebas, tanto de HPLC, de cromatografía de capa fina, cromatografía de intercambio iónico, son costosas. Entonces son difíciles, son de difícil acceso. Muchas de estas muestras tienen que tener cadena de frío, tienen que tener un manejo especial para su realización. Entonces no es fácil. Aquí vemos, por ejemplo, una manera, bueno, que es esta misma, ¿cierto? Solo que aquí le ponemos el nombrecito, ¿cierto? Cómo se pueden diferenciar dependiendo la matriz que se tenga. Aquí está cómo se ve un resultado de análisis de ácidos orgánicos. Aquí tenemos los normales y aquí vemos los que están aumentados, ¿cierto? Entonces, pues es muy bueno. Hoy en día, por ejemplo, se hace incluso imagenología con espectrometría. Por ejemplo, en el hospital infantil tenemos el equipo que hace eso, es decir, hace imagenología con espectrometría, entonces se puede determinar qué metabolitos están aumentados en el cerebro del bebé. Estas muestras, la recolección y manipulación son fundamentales porque muchas de ellas nos pueden dar entonces falsos negativos o falsos positivos. Como por ejemplo, pues voy a mencionar, eso no se lo tienen que aprender, es simplemente informativo. Por ejemplo, si hay una contaminación bacteriana, que es muy frecuente, por ejemplo, en las muestras de orina, porque no se toma adecuadamente y entonces pueden salir aumentados, por ejemplo, la alanina, la glicina o la prolina, o por ejemplo cuando hay hemólisis, entonces en sangre, en el suero de sangre, entonces están aumentados la asparagina, la glutamina, la glicina y la ornitina, o por ejemplo por la manera en cómo se hace la cadena de frío y el mantenimiento en frío hace que, por ejemplo, en la orina, en los aminoácidos de aumentado la glutamina, el ácido aspartico, no, asparagina, perdón, y el GABA, ¿cierto? Ay, no, esto sí es ácido aspartico, este es ácido glutámico, ácido aspartico, este es glutamina y este es asparagina. Bien. Otra de las condiciones que pueden afectar los resultados de las muestras, sobre todo en los aminoácidos, puede ser la edad o puede ser cuando por toxinas, por tóxicos, por venenos, o por ejemplo por vacunas, o sea, es decir, hay una cantidad de factores que son muy frecuentes, que son de la vida cotidiana y que a veces nos dan aumentado. Por eso es muy importante y no olviden siempre que nuestros pacientes no son resultados de laboratorio. Los resultados de laboratorio son una herramienta que nos puede ayudar, ¿cierto? Pero no es lo último. Bueno, también lo tenemos con algunos alimentos, ¿cierto? Que pueden afectarlo, algunas enfermedades que pueden afectar, por ejemplo, enfermedades hepáticas, infecciones, enfermedades renales. Bien, esto simplemente es para dejárselo, lo mismo, por ejemplo, antibióticos. Ya lo sabemos. ¿Y por qué lo digo? Porque sobre todo cuando usted se dedica a este tipo de enfermedades,
siempre que alguno de estos metabolitos, por ejemplo aquí en este caso aminoácidos, que le den aumentado, ¿cierto? Hay que mirar qué está consumiendo el paciente. Vamos a hablar de las pruebas moleculares que pertenecen a las pruebas especializadas. Y es que las pruebas moleculares, bueno, casi que tenemos aquí en nuestro país a disposición todas estas que están aquí, es decir, tenemos por ejemplo los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. Ya no se usa tanto estas, ni los RFLPs aquí en Colombia. Por ejemplo, antes había un laboratorio de hematología en el Hospital San Vicente de Paúl. Yo trabajé ahí con la doctora María Cecilia Mondragón. Ahí se hacía unos RFLPs para las beta globinas, las talasemias y las beta globinas, las alfa talasemias. Y pues es muy útil, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. En el mundo todavía algunas de estas enfermedades se diagnostican así. Yo lamento que no se haga porque es una manera muy fácil, muy económica y muy rápida para hacer un diagnóstico. Tenemos los primer específicos que a veces están acoplados a enzimas de restricción o a PCRs que son específicas del gen mutado, y los SNP que son los polimorfismos de nucleotídicos simples, que es con lo que se ha hecho todo lo de la medicina personalizada y la medicina de precisión. Entonces eso es lo que pues permite hacer unos diagnósticos. Aquí en Colombia todavía para algunas enfermedades, incluso errores innatos del metabolismo, se hacen microarrays. Esto que se está utilizando mucho en el mundo para algunas enfermedades, por ejemplo, cuando yo hice la pasantía o fellow en Italia, en el Policlínico de Milán, allá para porfiria, por ejemplo, se hacía esto, que es la prueba de amplificación por ligación múltiple. Es una metodología muy buena, muy específica y puede pues, ayudar a hacer el diagnóstico. Actualmente lo que se está haciendo es la secuenciación de DNA, ¿cierto? Y muy poco se hace aquí en Colombia el Real Time PCR, que es para, pues que no solamente, o sea, nos podría mostrar sobre la función, cómo está funcionando el gen. Voy a hablar un poquitico de esto voy a hablar aquí sobre todo de los RFLPs y de la secuenciación. Entonces los RFLPs o polimorfismos en los fragmentos de restricción es una prueba que se hace acoplada a PCR, reacción en cadena de la polimerasa, se le aplica una enzima de restricción, que es como una tijerita molecular, y entonces nos parte el pedacito en cuestión que queremos averiguar. ¿Listo? Entonces, si la persona tiene el sitio o no lo tiene, pues tiene la mutación o no la tiene, eso hace que haya un genotipo, ¿cierto? Entonces, esta gráfica se las voy a poner en el examen acoplado a el diagnóstico, a la parte de genética mendeliana. Entonces miremos aquí, este es un pedigrí o un árbol genealógico, aquí está el padre, madre, los hijos, aquí hay un afectado, ¿cierto? Aquí de la segunda generación se casó un hijo y aquí hay una persona sana pero portadora del gen, ¿cierto? Aquí tenemos, estos dos padres son portadores, ¿cierto? Lo que nos está diciendo que es autosómica recesiva, ¿cierto? Se encontraron aquí los dos genes, no es dominante porque si no aquí estarían afectados. Entonces vemos que en el afectado, ¿cierto? Como hay una mutación, se pierde una banda grande, queda esta pequeña. Entonces era muy útil.
yo no sé qué, bajo mi conocimiento, creo que ya aquí en Colombia no están haciendo, porque aquí a veces queremos estar tan a la vanguardia de lo último que hacen en los países desarrollados, que dejamos cosas que pueden llegar a ser muy útiles. Se los dejo, es para que de pronto alguno de ustedes lo haga. Y esto es lo que estamos haciendo eh, últimamente, pues que es las pruebas moleculares, sobre todo lo que es eh, la secuencia de siguiente generación o próxima generación, como lo quieran traducir. Next Sequence Generation. Entonces, esto es una prueba que está basada en pruebas biotecnológicas, o sea que se coge el material genético y se busca lo que está en cuestión. Entonces, por NSG hacen exómica, que es solamente estudio de exones, o genómica, el gen total, ¿cierto? Y eso está acoplado a bioinformática, es decir, un software que por un lado hace la parte biotecnológica, pero compara con las bases de datos donde están todas las variantes genéticas de los genes en cuestión. El problema es que ya está publicado para nuestros países que se incluye el 80% de falsos negativos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras variantes genéticas no están no están publicadas. Entonces salen como variables de significado incierto o variables posiblemente patogénicas. ¿Cuál es el problema? Que nuestro sistema de salud utilizan esa información, como les voy a mostrar un ejemplo, para sacar el paciente que tiene esa enfermedad, lo sacan, le quitan el diagnóstico. Entonces aquí les muestro cómo es que se han desarrollado una serie de variantes con esto, ¿cierto? No solamente es para genómica, sino también está para proteonómica, para metabolómica, o sea, todas las ómicas que realmente lo que hacen es que reúnen toda la información que se va recogiendo y se hace una búsqueda, ¿cierto? Como en todo esos universos, sea por metabolitos, o sea por proteínas, o sea por, bueno, en fin. Y eso entonces permite caracterizar a un paciente. Eso es lo que, todo esto que les acabo de decir es lo que da pie a la medicina de precisión o medicina personalizada, que es el futuro que les va a tocar a ustedes. Si usted le va a tocar, que a usted le viene el genoma o la metabolómica, hay incluso para farmacología, ¿cierto? Va a ser personalizada, pero se llama medicina personalizada o de precisión. Aquí vemos también otra de las eh, de las herramientas que se utilizan, ¿cierto? Como por ejemplo para farmacología, ¿cierto? Cómo esa información que vamos a tener en la parte de bioinformática, ¿cierto? Sí, de los metabolitos, puede ser en plasma, puede ser de humano, puede ser de ratón, puede ser de animalito, ¿cierto? Es la que llena toda esa información, ¿cierto? Y que va a permitir entonces eh, hacer un diagnóstico acertado de lo que el paciente tiene. Colombia está muy atrasadito a eso, pero ahí vamos en eso. Aquí está lo que les mostraba, la problemática que tiene este tipo de tecnologías, porque todavía muchas de las enfermedades huérfanas, en especial los errores innatos del metabolismo, a ver, en los errores innatos del metabolismo muchas enfermedades son monogénicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay una mutación implicada
en la enfermedad y en la expresión de la enfermedad, pero hay otras enfermedades mendelianas, hay otras enfermedades que no son monogénicas, entonces, o sea, son varios genes implicados, entonces eso crea pues como una especie de ruido que es muy difícil de llevar. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia básicamente tenemos acceso a bioquímica especializada, es decir, en el esta fuente la tomé de los PPT de la doctora Olga Lucía Echeverry, ¿cierto? Que esto es lo que ella siempre nos cuenta, ¿cierto? Es decir, se hacen por la tecnología y técnicas que ellos tienen, el Instituto eh, en el Hospital San Ignacio está el Centro de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana. Y entonces, pues estos son todos los pupilos del padre de los errores innatos en, en Colombia, que es Luis Alejandro Barrera. Y allí entonces se hacen algunas pruebas para aminoácidos, para carbohidratos, para ácidos orgánicos, ¿cierto? Se hacen algunos estudios moleculares, allí se hace formación de especialistas, la especialidad como de genética médica, nutricionistas y bacteriólogos se forman en esto y pues la idea es que esto se convierta en un centro de referencia. Realmente podemos decir que es el laboratorio, este es el doctor, la doctora Olga Lucía Echeverry y Almésiga, que es el director del hospital. Bueno, aquí les pongo, perdón, un momentico, tomo un poquito de agua. Aquí les muestro como un ejercicio práctico que pueden hacer cuando ustedes se enfrenten en ese diagnóstico de un paciente con una enfermedad huérfana. Entonces las herramientas que tiene son Orphanet, que es la base de datos de enfermedades huérfanas más importante, OMIM, que es Online Mendeliana Inheredity Man, enfermedades mendelianas de la herencia en el hombre online, PubMed y el Código Internacional CI10. Entonces, aquí les muestro cuando ustedes ya tengan un paciente, después de que ustedes han corroborado la enfermedad, ¿cierto? De que tienen los, los hallazgos clínicos o las pruebas paraclínicas, donde han mirado y confrontan esa información con Orphanet, con OMIM, ¿cierto? Ya entonces ustedes, ¿cómo pueden subir ese paciente con un error innato del metabolismo al sigilo? Entonces, recuerden que las enfermedades huérfanas en Colombia por la ley 1392 es el evento 342. Hay un protocolo que es el protocolo de enfermedades huérfanas. Ahí le dice cómo está todo y eso tiene un anexo que es el anexo 3. En este anexo 3, que yo se los dejo ahí en la plataforma, entonces ahí le va a indicar el número consecutivo de la enfermedad, el tipo de enfermedad que tiene, que ahí están los errores innatos del metabolismo que la ley colombiana incluye, el Código Internacional de Enfermedades que se lo solicita, pero aquí ustedes pueden buscarlo tanto en Orphanet como en OMIM, ¿cierto? Pero además recuerden que por esta resolución, que es la 023 del 2023, entonces las enfermedades se pueden subir al sistema si cumplen, que son o por clínica, unos pueden ser por clínica, otras por clínica y procedimiento o laboratorio, y otros necesitan de los dos. Entonces, cuando, por ejemplo, mire que aquí hay uno que nos dice que es solamente por clínica.
Cuando nos dice que es solamente por clínica, entonces tiene que ser cualquiera de las especialidades que incluye aquí el que indique que le hace el diagnóstico, colocándole el CI10. Entonces usted tiene que verificar, por ejemplo, en este caso, si es genetista o maxofacial, o medicina interna e infectología, o gastroenterología y cirugía general, ¿cierto? Pero hay otros que solamente se hacen por laboratorio, procedimiento. Entonces ese laboratorio, si solo tiene esto, si tiene la ceruroplasmina automatizada, entonces con eso usted tiene el resultado de ese examen y puede hacerlo. Ahora, si así por clínica el genetista o el hematólogo diga que tiene la enfermedad, necesita el resultado del laboratorio para poderlo subir al sistema. Aquí hay varias opciones de pruebas de laboratorio. Entonces ya con eso usted puede entrar al Civigila en su institución de salud. Hay dos tipos de Civigila, el Civigila web y el Civigila escritorio, o igual lo podría imprimir, están los datos generales. Aquí está el del evento 342, que es de enfermedad huérfana. Usted tiene que señalar que si es por confirmación por laboratorio o por confirmación por clínica, y simplemente si no lo puede mandar por internet, usted lo puede imprimir, lo puede mandar por correo a la Secretaría Departamental o Nacional. Aquí les dejo unos tipsitos, es como un póster que nos dieron. Yo hice un diplomado en el INTA, que es el de Chile, que es el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo en Chile. Y ellos crearon como un algoritmo muy interesante, que yo se los dejo aquí, que les puede servir para que ustedes se lo lleven para estudiantes. Lo primero es, siempre hay que consignar que si hay consanguinidad, muerta, segundo, si se produce por intoxicación, por energético, por molécula compleja. Se acuerda que esta es la clasificación simplificada de Saduray. Bueno, ellos se acoplan a eso. Luego, ¿qué exámenes solicito? Mire aquí los exámenes que están dentro del post que usted podría tener, ¿cierto? Bueno, otro de los ejemplos que yo les quiero mostrar es, bueno, aquí tenemos una publicación importante, se la recomiendo, que es del grupo del doctor Luis Alejandro Barrera, la doctora Echeverry, donde nos hablan pues como de los 20 años de trabajar pues con estas enfermedades, ¿cierto? Desde el 98, sí, desde la década del 2000 realmente es que ellos empezaron. Y aquí es interesante ver que ha habido un aumento con el pasar de los años. Lógicamente que aquí fue donde se hizo la ley de enfermedades huérfanas, entonces eso ha ayudado de una manera importante. De lo que ellas tienen, las enfermedades más frecuentes realmente, de las que ellas evalúan, entre las aminoacidopatías, de las enfermedades de depósito lisosomal, de las enfermedades perixosomales, de los ácidos orgánicos, de enfermedades de carbohidratos, bueno, en fin, de todas esas la más frecuente es la de aminoácidos, sí, realmente así lo hemos visto nosotros. Entre las acidurías orgánicas, la más frecuente que se ha visto es la glutárica, es la experiencia de ellos, ¿no? La glutárica tipo único, la propiónica y la metilmalónica. Las otras son más extrañas. Este es el doctor José Alejandro Barrera y su equipo. Estos son teléfonos donde ustedes pueden llamar. Esta es la clínica de errores innatos del metabolismo del Hospital San Ignacio, y realmente ellos lo ayudan a uno. Para las pruebas confirmatorias del laboratorio, aquí está lo que les había ya mostrado antes. Ellos todavía tienen este tipo de, de metodologías. También hay que hablar de
bueno, esto ya casi que es histórico porque había un grupo de errores innatos del metabolismo direccionado por la doctora Beatriz Aristizábal. Hoy en día tiene un laboratorio que se llama UNIGEM. Ellos tenían un grupo, ¿cierto? Al que yo estuve participando un tiempo importante. Hoy en día son centro de referencia para enfermedades huérfanas del Pablo Tobón Uribe. Los errores innatos del metabolismo, pues desafortunadamente desapareció. Y aquí les muestro lo que tiene que ver con la problemática de lo que cuando se hacen exámenes por, por genes específicos o por exomas o screenings de genes. Este es el de una paciente. Aquí le hacen un estudio de todos estos genes. Hay unos que no entiendo por qué los hacen, que ni siquiera tienen que ver con para el diagnóstico de porfirias, ¿cierto? Eh, o sea, aquí están incluyendo es algunas que tienen que ver con hematocromatosis y otras enfermedades. Pero se supone que esto es un screening para porfirias. Evidentemente ella salió con una mutación heterocigota para el gen CoPOS de la coproporfirinogenoxidasa que como es dominante, no importa si es heterocigoto, porque como es dominante, pues tiene la enfermedad. Entonces es patogénica, le dicen que positivo, aquí le dan la mutación. Pero la aquí nos dicen que es por la metodología de NSG. Aquí nos está diciendo el estudio bioinformático de la secuencia obtenida, nos dicen cómo lo hacen, ¿cierto? Nos dicen cuál es la cobertura y a eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, oh sorpresa, porque le hacen uno para un estudio adicional de secuenciación por NSG para 59 genes por exómica o análisis de exones. ¿Y qué resultado le dan? Que es negativo, que no se encontró ninguna variante patogénica o probablemente patogénica y por lo tanto a esta paciente le quitaron el diagnóstico. Ese es el problema que tiene este tipo de enfermedades. Todavía nos falta aprender mucho. Si ustedes analizan aquí, no está ninguno de los genes, pero con esto le quitaron el diagnóstico a la paciente. Este es otro que quería mostrar. Bueno, este es otro caso, ¿cierto? De un paciente que le dieron en 2 oportunidades 2 genotipos diferentes, pues para la misma enfermedad. Entonces, pues hay cositas complicadas. Estas son tablitas que les digo para que ustedes recuerden cómo son las variantes genéticas o mutaciones, que pueden ser por sustitución o silenciadoras, por sustitución o cambio en el marco de lectura, o no sé, o sin sentidos, o de codón de parada. Bueno, listo chicos, aquí les dejo estas tablitas que les ayudan mucho para su vida profesional. Dudas, preguntas. Hola chicos, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en la clase. Ahorita les subo entonces la presentación y nos vemos el próximo lunes. Listo. ¿Dudas, preguntas? Bueno, creo que parece que todo muy claro. Bueno chicos, chao gente, que estén bien. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.